noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Hombres armados a bordo de un automóvil estarían acechando a los moradores y comerciantes del sector de la Rumiñahui. Esto queda al norte de Quito. Un video captado por una cámara de seguridad muestra cómo los sospechosos huyen tras haber asaltado, golpeado e incluso disparado a un hombre quien salía de su local comercial. 9 de la noche con 5 minutos. Aparece un vehículo circulando sobre las avenidas Nicolás Arteta y Manuel Mateu. Detiene su marcha. Descienden dos hombres quienes se dirigen a su víctima y en menos de un minuto lo despojan de todas sus pertenencias. Aunque el robo ya no es enfocado por la cámara de seguridad de la zona que inicialmente logra captarlos, la víctima relata los momentos de terror que vivió. Estaba cerrando el local, estaba con clientela y salí justo a media cuadra. Me asaltaron 4 personas en un aveo. Entonces me pusieron la pistola, se llevaron mi maleta que tenía las cosas. Aún con temor relata que le quitaron todo lo que llevaba, incluido el dinero de varios días de venta en su pequeño emprendimiento de comida rápida que implementó tras perder su empleo. Una maleta llevaba una laptop, $200, el celular. Fue desastroso porque me dispararon 3 veces. Me dieron un canchazo aquí en la nariz, en la frente. Yo sí dije, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegamos, mi familia, mis hijos. Fue súper duro todo eso. Intentó aferrarse a sus pertenencias, incluso exponiendo su propia vida. Todo esto ocurrió mientras un tercero actúa como campanero. Yo les sigo atrás. El uno baja con mi maleta, el otro me dispara y yo le sigo atrás y me tiro al carro para cogerle y ya fue tarde porque cerraron la puerta y me fueron arrastrando. Moradores aseguran que este delito bajo el mismo modus operandi se ha vuelto frecuente a cualquier hora del día en la ciudad de la Rumiñahui al norte de Quito. Últimamente estamos hablando de casi pasando 1 o 2 días. Los asaltos se han vuelto demasiado fuertes. Sí, ya con más violencia. ¿No? Con más violencia, agresiones, no solamente le arranchan y se van, sino que les van golpeando, van dejándonos heridos y lo que es económicamente nos afecta muchísimo. Hay asaltos aquí a la vuelta, robos de los carros de aquí a 2 cuadras más abajo. Señalan que el control policial y los patrullajes serían esporádicos. El barrio se ha vuelto muy peligroso. La policía pasa muy de repente. Por ello y más hacen un llamado a las autoridades competentes para tomar acciones inmediatas. Necesitamos que nos ayuden con más vigilancia. En Quito informó Adriana Rojas. La Policía Judicial de la Zona 8 ha identificado un gran número de placas clonadas de vehículos, modalidad que utiliza el AMPA para entorpecer el trabajo policial. ¿Qué recomendaciones dan las autoridades? Veamos. La clonación de placas de vehículos es una modalidad que utilizan los delincuentes con más frecuencia, buscando automotores de las mismas características que ellos tienen para entorpecer las investigaciones policiales, como lo que ocurrió en el robo de una joyería en el norte de Guayaquil. Es un vehículo plaqueado, es decir que el vehículo verdadero con el que actúan estas personas en este hecho delictivo de la joyería es de un vehículo robado el 26 de noviembre. Desde la Dirección de Automotores de la Policía Judicial de la Zona 8 aclaran que estas falsificaciones se hacen en talleres clandestinos. Sí, en Guayaquil existe un gran número de estas anomalías. Tenemos la experiencia y la experticia para poder verificar las series alfanuméricas de cada vehículo, se entiende por chasis o motor, y poder sacar la identidad de los mismos. En lo que va del 2023, existen 89 vehículos aprehendidos, muchos de ellos plaqueados para cometer diversos ilícitos. Específicamente a robos, secuestros o de igual forma el traslado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Por ello, la policía recomienda a la ciudadanía tener precaución al momento de adquirir una moto o un carro usado. Se proceda al cambio de dominio, de propietario, para evitar que exista este tipo de situaciones y ver y verificar constantemente las alertas y tener actualizado el tema de datos en la Agencia Nacional de Tránsito. Y si nota alguna anomalía,
poner la denuncia respectiva, informó Adriana Peralta. Una organización delictiva dedicada al robo de locales comerciales, cuyo reciente atraco fue una pizzería al norte de Quito, fue desarticulado por la Policía Nacional. Un presunto antisocial falleció cuando intentaban huir. Con total calma y tranquilidad, 3 sujetos con cascos de motociclistas ingresaron a este local de comidas al norte de Quito para asaltarlo. Una pareja que salía del lugar fue sorprendida en la puerta siendo apuntados con un arma de fuego que portaba uno de los presuntos delincuentes. De inmediato retrocedieron y se quedaron inmóviles. Mientras tanto, uno de los individuos, el que porta la maleta, se quedó en la puerta vigilante de que nadie entrara o saliera. Es así que los otros 2 despojaron de sus pertenencias a los clientes y sometiendo de rodillas al personal del local, sacaron el dinero de la caja. Tras ello se dieron a la fuga, sin embargo, uno de los delincuentes fue alcanzado por una bala disparada por el guardia de seguridad del sector. Uno de los presuntos antisociales resulta herido. Es trasladado hasta el hospital Pablo Arturo Suárez. Los galenos de turno indican que la persona ha fallecido. La grabación de este atraco, junto con 6 denuncias de robos similares, permitió a la policía la desarticulación de esta banda delictiva dedicada al robo de unidades económicas. Su fachada era presentarse como trabajadores de una empresa de entrega de comida a domicilio. Una de las personas de esta organización ingresaba al restaurante, quien era la que perfilaba la cantidad de personas que se encontraban al interior, dando la alerta a la demás organización. Los 5 detenidos son de nacionalidad extranjera y habrían llegado hace pocos días al país. De los cuales uno posee ya antecedentes, quien fue ya aprehendido por tenencia y posesión de armas de fuego, el mismo que estaba con medidas sustitutivas, presentación periódica. En un allanamiento efectuado en San Isidro del Inca, los gendarmes encontraron una serie de evidencias vinculantes con los hechos delictivos recientemente denunciados. 2 armas de fuego tipo revólver, 15 celulares, una moto retenida, un vehículo retenido, joyas, relojes, dinero en efectivo. Esta vez los antisociales ya no contaron con suerte y ahora se encuentran detenidos y lamentan la pérdida de un integrante de su organización. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. Personas fallecieron y 10 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus de transporte de pasajeros en la vía Quinindé-Santo Domingo. Varios de los viajeros quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Se conoció que la unidad de transporte interprovincial cubría la ruta Los Bancos, La Concordia, Santo Domingo. La tragedia se dibujó al ingresar a una curva. El chofer aparentemente perdió control del pesado automotor, por lo que no se descarta un presunto exceso de velocidad y terminó volcado a un costado de la vía con un saldo lamentable. Aparentemente venía a exceso de velocidad realizando maniobras peligrosas, lo cual ocasionó la pérdida de control del vehículo, ocasionando el accidente. Muchos de los pasajeros salieron expulsados, otros quedaron atrapados por los fierros retorcidos. Fue necesario que rescatistas de los bomberos utilicen equipos hidráulicos para sacar a los heridos que clamaban por ayuda, mientras otros, bajo la fachada de socorrer a los caídos, buscaban las cosas de valor para llevarse. Aparentemente, igual nuestra acción aquí policial de manera preventiva, estamos tratando de prevenir que esas cosas sucedan. Es lamentable, pero bueno. El siniestro de tránsito se produjo a la altura del recinto de la Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. En el sitio se vivieron momentos dramáticos, los heridos botados en el asfalto, otros sin poder salir del bus. La tristeza era más fuerte cuando confirmaban que entre los pasajeros habían personas fallecidas.
Capacitación, conciencia, prudencia, son muchas cosas que repercuten en estos momentos, no solo en la conducción, sino en nuestro diario actuar. Ventajosamente no hubo otros vehículos afectados. En esos segundos de terror por la zona solo circulaba la unidad de transporte interprovincial. El accidente dejó 5 muertos y 19 heridos, unos con pronóstico reservado. Aparentemente el conductor se ha dado a la fuga. Nosotros ya cuando llegamos ya encontramos las personas fallecidas, el bus ya caído. Los heridos fueron llevados a diferentes casas de salud y los fallecidos al centro forense de la localidad, informó Iván Casamen. 2 personas de nacionalidad venezolana perdieron la vida en un accidente en la vía Loja-Catamayo. Según las primeras investigaciones, los de la moto habrían perdido pista y se habrían accidentado en la parte frontal de una camioneta, perdiendo la vida de inmediato. Dos personas murieron en la vía Loja-Catamayo. Según primeras investigaciones, los ocupantes de la moto habrían perdido pista por exceso de velocidad. Los 2 que murieron en este lamentable accidente son de nacionalidad venezolana. Al llegar al punto se pudo observar que se trataba de un accidente de tipología choque frontal excéntrico con volcamiento, donde se pudo también evidenciar que habían 2 personas fallecidas. Los ocupantes del vehículo resultaron heridos. El automotor y la moto fueron trasladados al centro de retención vehicular. Solo se puede identificar que era de nacionalidad venezolana la persona de sexo masculino, ya que tenía una identificación en su bolsillo. La mujer no se la puede identificar todavía porque no poseía ninguna identificación. La ciudadanía pide más control en esta vía que en los últimos meses se ha teñido de sangre. No solamente hemos sido testigos de un accidente de tránsito, pero sí nos falta mejorar lo que serían las entidades públicas encargadas de tránsito, mejorar lo que es la señalización. Como podemos ver, a veces la línea ya está un poco borrada, entonces influye mucho que ocurran este tipo de accidentes. En Loja informó Marcela Constante Brito. La empresa de transporte de pasajeros Quito anunció que el servicio de trolebús, ecovía y buses integrados ampliarán sus horarios de servicio. ¿Este cambio será para todos los días? Les contamos más adelante. En Calderón, al norte de Quito, un hombre fue asesinado de varios disparos. El cuerpo fue encontrado en una calle de tierra donde no hay alumbrado público. Los habitantes comentaron haber escuchado varias detonaciones. El temor está latente entre los habitantes del barrio San Luis de Calderón. Cuando muchos se disponían a descansar, una ráfaga de disparos acabó con el sueño. Los perros ladraban desesperadamente. Por miedo no salieron enseguida. Esperaron algunos minutos hasta cuando escucharon voces indicando que había un hombre baleado agonizando en la calle de tierra. Fue una ráfaga, Poco a poco la gente fue saliendo y acordonaron el sitio a la espera de la llegada de agentes policiales. Conforme pasaban los minutos, el herido dejó de moverse. Con la luz de los celulares alcanzaron a ver que tenía varias heridas de arma de fuego. Y solo en la cabeza, pobre hombre. También se ve que él andaba en malos pasos y son cuentas pendientes. Del occiso no se llevaron nada, tenía celular, billetera. El robo por el momento está descartado. Todo apunta a que en el sitio lo asesinaron de varios disparos. Entre los testigos el rostro no les era familiar. Descartaron que era vecino del sector. No sabemos quién es, la verdad es desconocido. La policía indicó que el hombre sí fue identificado. Tenía aproximadamente 35 años de edad y minutos antes de ser encontrado sin vida habría sido visto en una vivienda de Carapungo. Se allanó este domicilio en el cual se pudo encontrar droga, dinero y 4 celulares. Aparentemente se trata de otra de las tantas muertes seleccionadas. Los asesinos aprovecharon que la calle no es transitada, que los pocos que caminan son los vecinos para concretar el crimen. Todo pasó a una cuadra de 2 calles principales donde el movimiento vehicular es intenso. Se encontraron 13 indicios balísticos. Se pudo verificar los antecedentes en el año 2017, en el 2019. Las 2 son por robo. Arreglos pendientes, disputa de territorio, entre otras hipótesis, acciones criminales que asustan a más de uno.
En Quito informó Iván Casamen. Detienen a 2 presuntos implicados en el crimen de los agentes policiales en el Guasmo Sur. Uno de los sospechosos es un menor de edad y, según las investigaciones, son habitantes del mismo sector de las víctimas. Tras los allanamientos se obtuvo un teléfono celular. En este dispositivo se descubrió un video grabado por los mismos criminales, en los cuales se observa a 6 sujetos a bordo de 3 motocicletas, en el momento que llegaron y dispararon en contra del auto azul, en cuyo interior se encontraban los 2 policías. Golpea duro a la institución, en especial a nuestros comandos del Grupo de Operaciones Especiales, pero esto no significa que nuestra gente bajará la guardia. Los detenidos son un adulto y un menor de 16 años. Eran habitantes del mismo barrio donde crecieron los 2 policías. Aparentemente, la presencia de los agentes no permitía que ellos ingresen a extorsionar a los moradores de esa cuadra. Pues ellos conocían que en ese sector viven militares, viven policías y esos eran los que mantenían el control para evitar las vacunas y el control para evitar que otras familias sean agredidas o atentadas bajo el sistema de extorsión. Fue así como vieron la oportunidad de acabar con ellos esa madrugada del 22 de febrero, cuando los 2 hermanos, disfrutando de sus días libres, salieron de casa a buscar salchipapas para comer. Criminalística realizó el levantamiento de 30 indicios balísticos en la escena del crimen. Por otro lado, en la cooperativa Sergio Toral se allanó un domicilio en el cual se logró la captura de alias Cara de Loco. Este sujeto está implicado en el ataque en contra de 2 agentes de la Policía Nacional en la Nueva Prosperina. En su poder se le encontró varias armas de fuego y 16 bloques con sustancia sujeta a fiscalización. Anteriormente ha sido detenido por robo, posesión de armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, entre otros delitos más que esta persona, y continuaba en la calle cometiendo otros delitos. Informó José Morales. Un juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer llamó a juicio a Germán Cáceres y a Alfonso C. por el presunto femicidio de la abogada María Belén Bernal. Esto luego de que la Fiscalía presentara al menos 100 evidencias contra los 2 imputados. 2 jóvenes obreros murieron sepultados por la caída de piedra y lodo mientras realizaban la construcción de una zanja en la parroquia Ricauter de la provincia de La Suay. Todo era llanto y pesar en los familiares de 2 jóvenes obreros que fallecieron cuando trabajaban en la construcción de una zanja para la instalación del alcantarillado en el sector de Molina Opamba de la parroquia Ricaurte, provincia de La Suay. En vez de ser un rescate, fue una recuperación, una excavación de más o menos unos 3 metros de profundidad. Aparentemente no aseguraron el espacio para que puedan realizar los trabajos que ellos estuvieron haciendo en lo que se refiere a alcantarillado. Y lamentablemente se colapsa un poco de tierra, más o menos unos 5 metros cúbicos. Convivió mi hijo conmigo, la única esperanza, mi varoncito que tenía. ¿Qué fue de mi hijo? ¿Por qué? Los trabajadores que se encontraban a una profundidad de 4 metros sacando el material fueron sorprendidos con la caída de una cantidad de piedra, tierra y lodo que los cubrió totalmente. No se pudo hacer nada, seguramente. Imposible. Imposible. Exactamente, porque era tierra compactada, adicional con piedras bastante grandes. Miembros de cuerpos de socorro que llegaron al lugar únicamente pudieron, utilizando todo tipo de maquinarias, rescatar los cadáveres en medio de la consternación de sus seres queridos. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Un fuerte operativo militar terminó en la detención de un sujeto de nacionalidad ecuatoriana que viajaba en uno de los 2 autos que cruzaron la frontera por uno de los pasos informales en los que estaban encaletados más de 300 kilos de cocaína. Pasaron el río Carchi, considerado uno de los pasos informales que une a los 2 países. Una patrulla táctica fue alertada por inteligencia militar. Aparentemente los vehículos con placas ecuatorianas no llevaban ningún tipo de carga, lo que levantó aún más la sospecha de los uniformados, debido a que este tipo de carros generalmente no circulan por estos caminos, pues encaletados llevaban
300 kilos de cocaína. Es un golpe importante a las economías criminales. Sabemos que el costo en el mercado es supremamente alto, en el mercado internacional. Se presume que esta droga posiblemente se trasladaba hacia uno de los puertos de nuestro país. Los carros se convierten en caletas, justamente hacen adecuaciones estas organizaciones. Después de un intercambio de disparos se logró la detención de uno de los 3 ocupantes de los 2 autos. José M., de nacionalidad ecuatoriana de aproximadamente 32 años, no pudo huir como sus compañeros. Ahora enfrenta cargos por tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala. No existieron víctimas fatales, pero en este caso, como era un cargamento grande, ya van armados e inclusive pues se atreven a abrir fuego al personal militar o policial. Procedieron a disparar al aire, a lo cual la patrulla también reaccionó. De acuerdo a las autoridades, se tiene establecido que habrían 36 pasos no formales en la frontera, los cuales son patrullados las 24 horas, incluso con personal de otras unidades. Sin embargo, las organizaciones delictivas se ingenian para poder cumplir con sus objetivos. No pudieron retroceder en su marcha porque fueron encontrados en un sector que no podían retroceder. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Más adelante, la empresa de transporte de pasajeros Quito anunció que el servicio de trolebús, ecovía y buses integrados ampliarán sus horarios de servicio. Este cambio será para todos los días, les contamos en breve. Además, un juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer llamó a juicio a Germán Cáceres y a Alfonso C. por el presunto femicidio de la abogada María Belén Bernal. Esto luego de que la Fiscalía presentara al menos 100 evidencias contra los 2 imputados. Ya regresamos aquí en TVC. Censo, planificación urbanística para la reubicación y hasta empleo de vigilancia serían necesarios para lograr la regularización masiva de barrios, planteada por el alcalde electo Pavel Muñoz. Esto según varios ediles que serán parte del nuevo Consejo Capitalino. Una de las primeras propuestas de ordenanza que trataría el nuevo Consejo Municipal sería la regularización masiva de barrios propuesta por el alcalde electo Pavel Muñoz, quien señaló que para que la norma sea efectiva deberá hacerse un censo. Primero, esclarecer el número. Se habla de entre 400 y 500 barrios no regularizados. La pregunta es ¿cuántos mismos son? Censo que a criterio del edil Diego Garrido no solo debería establecer el número de barrios no regularizados, sino también su situación jurídica. Hay un problema más allá no solamente del riesgo mitigable y no mitigable. Hay barrios en el sur que fueron entregados a través de la reforma agraria, que en inicio eran de una persona 50 hectáreas, luego esas 50 hectáreas eran de 25 personas y hoy son 25 barrios. La unidad municipal Regula tu Barrio actualmente tramita al menos 100 peticiones de líderes comunitarios que esperan tener servicios básicos y que al parecer se ubicaron en esas zonas apartadas por sus dinámicas sociales. La gente que hacía agricultura en sus provincias, en sus pueblos, vino acá y buscó lugares donde pueda hacer agricultura. ¿Qué pasa si a esa persona le reubicamos en la 10 de agosto en un espacio de 40 metros cuadrados? Son lugares pequeños donde quieren reubicarles a los vecinos que mal que bien en donde están tienen su terrenito, tienen su casita, así sea en el borde de la quebrada. El alcalde Pavel Muñoz además aspira que con esta ordenanza se puedan evitar más asentamientos irregulares en la capital. Una prohibición para que en los próximos 40 años no se regularice ningún barrio más que no haya seguido la normativa. Ahora, si por ejemplo ya tenemos invasiones y este tipo de cosas, tiene que ser la autoridad pública la que inmediatamente desaloje esas pretensiones de invasión. Al momento la propuesta contaría con la mayoría de quienes serán los integrantes del Consejo Metropolitano. La tarea ahora es involucrar al proyecto a los ciudadanos de las zonas afectadas, informó Sofía Vintimilla. Así es, un vehículo fue desmantelado mientras permanecía en uno de los parqueaderos del borde en Quito. Cuando finalizó el pico y placa, el propietario regresó y se dio cuenta que fue víctima de la delincuencia. Llegué y mi auto desvalijado. Hace pocos días se viralizó en redes el video de un ciudadano quien indignado observa cómo desmantelaron su vehículo que lo dejó en un estacionamiento de borde en Quito porque tenía pico y placa. Al retornar encontró su auto sin volante, sin tablero ni guantera. Llegué y mi auto desvalijado.
Me comuniqué con la empresa pública metropolitana y me dijeron que ellos no saben nada. El video demuestra la molestia del conductor, quien lamenta que se vulneren las seguridades de un lugar a cargo de una empresa pública metropolitana que es utilizado por cientos de personas. Vean, un pico y placa que no sirve para nada, que termina siendo el alcahuete de ladrones. Por su parte, la empresa metropolitana de Obras Públicas Quito, a cargo de los parqueaderos de borde, mediante un comunicado informó: respecto al incidente registrado en el estacionamiento de Zambisa el pasado 16 de febrero, la empresa activó su protocolo administrativo para establecer obligaciones y responsabilidades. Añadió que se han comunicado con el afectado, quien debe presentar una denuncia formal para que se realice una investigación interna con los trámites administrativos pertinentes. En Quito, el pico y placa rige de lunes a viernes y la restricción se da según el último número de la placa. Los vehículos no pueden circular desde las 6 de la mañana hasta las 9 horas 30 minutos y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Es por eso que quienes se movilicen por las vías periféricas de la ciudad pueden dejar sus vehículos en los parqueaderos de borde hasta que finalice la restricción, informó Sara Naranjo. La empresa de transporte de pasajeros de Quito anunció que el servicio de trolebús y Ecovía ampliarán sus horarios de servicio todos los días sábados, trabajando de 6 a 21 horas, mientras que los buses alimentadores circularán de 6 a 22 horas. Decenas de trabajadores de una empresa de limpieza que prestó servicios al Hospital Teodoro Maldonado Carbo exigen el pago de sus salarios desde el año 2021. Para ello, se apostaron en los exteriores de la gobernación junto a pacientes que también denunciaron la falta de medicamentos y también de especialistas. Se instalaron frente a la gobernación para fustigar la gestión del gerente del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, en el sur. Dicen que bajo semejantes circunstancias ya no hay cómo. No hay medicina, ese hospital se está cayendo en pedazos. Sin embargo, él dice que no pasa nada. Y eso estamos indignados, totalmente indignados. Son trabajadores, ex empleados y pacientes de las unidades especiales, que el cuadro básico de medicamentos sigue siendo una aspiración. En diálisis no hay especialistas, tampoco insumos. La empresa de limpieza Serlim, a cargo de 200 empleados, no cobra desde el 2021. ¿Qué queremos nosotros? Que realmente él muestre que quiere pagar, que quiere hacer un convenio de pago. Que él demuestre con acciones. La consigna era hablar con el gobernador y de hecho los hicieron subir, pero los atendieron dos delegados que pidieron calma. En lo que quedamos, una semana más, vamos a ingresar una documentación y en esa semana vamos a esperar nosotros obviamente la respuesta. El pueblo ya se cansó. Los señores que estamos siendo vulnerados, los trabajadores, la familia de los trabajadores, solo porque le da la gana al señor de no pagar. No, señor, no lo vamos a permitir. Pues así sentencian, nadie puede trabajar, ni los pacientes sanos. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Por la actividad del volcán Cotopaxi, en la capital se realizaron pruebas a las alarmas que conforman el sistema de alerta temprana. El COI metropolitano estima que cerca de 20.000 habitantes de los sectores de Los Chillos y Tumbaco podrían ser los afectados. Atención, atención. Esto es una prueba desde el COI metropolitano. Con este mensaje se realizaron pruebas a las alarmas del sistema de alerta temprana ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Uno de los dispositivos se ubica en el sector de la Armenia Valle de los Chillos. Los técnicos de la Secretaría de Seguridad del municipio revisaron la parte tecnológica. Ver cuál es el funcionamiento y a esto darle el mantenimiento necesario para que en caso de una activación esté a punto al 100% y pueda funcionar. En lo que va del año es la segunda vez que verifican el funcionamiento de las 6 alarmas que cuenta la ciudad y que se concentran en el Valle de los Chillos y Tumbaco, zonas sensibles ante una emergencia del volcán. El objetivo es que la ciudadanía se familiarice con el sistema, al mismo tiempo de medir el alcance del sonido. Es un alcance en un radio auditivo de 1000 metros, equivalentes a 1 kilómetro más o menos. Entonces, en caso de darse
a algún fenómeno referente a lo que es el volcán, se activarían las alarmas y darían aviso a la población. Quienes viven por este sector ya no se sorprenden del fuerte sonido que genera el dispositivo. Algunos conocen las zonas seguras, otros mencionaron que hace falta socialización. Es muy beneficioso porque nos ayudaría, digo usted, el momento de los momentos que esperemos que no suceda, estar ya a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. Yo creo que todavía no estamos preparados. La gente puede caer en pánico. Al mismo tiempo se reunió el COE Metropolitano presidido por el alcalde Santiago Guarderas, cita en la que también estuvieron presentes técnicos del Instituto Geofísico. ¿Qué temas se trataron? Los posibles escenarios de impacto. Dentro de esto pudimos dimensionar que existe población aproximadamente de 20.000 personas que pudieran ser afectadas directamente y que demandan la articulación sectorial. Desde octubre de 2022, el volcán Cotopaxi está teniendo un proceso eruptivo de baja intensidad. La alerta se mantiene en amarilla. Informó Priscila Cadena. Más adelante, un juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer llamó a juicio a Germán Cáceres y Alfonso C. por el presunto femicidio de la abogada María Belén Bernal. Esto luego de que la Fiscalía presentara al menos 100 evidencias contra los dos imputados. Los detalles en breves minutos. Germán Cáceres y Alfonso C. fueron llamados a juicio por el femicidio de María Belén Bernal. La defensa de la familia Bernal espera el máximo de la pena para los procesados. ¡Justicia! ¡Justicia para Belén! En los exteriores de la Casa de Justicia en Carcelén hubo un plantón por parte de organizaciones feministas en respaldo a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio por parte de su esposo, el ex policía Germán Cáceres. El juez Edwin Gallo llamó a juicio al ex uniformado y al subteniente Alfonso C., en calidad de autor directo y autor por omisión respectivamente. Sin embargo, la pretensión de la defensa de Cáceres de ser acusado por homicidio no fue aceptada. Yo sé que ya no hay mi hija, pero esto significa que estamos avanzando en la administración de justicia. Se está haciendo justicia. La defensa de la familia Bernal Otavalo informó que el magistrado aceptó los agravantes que únicamente se aplicarían para Germán Cáceres. Efectivamente, en la etapa de juzgamiento se le imponga la condena de 34 años con 8 meses a Cáceres, que es lo que jurídicamente procede, y en el caso del teniente Camacho, pues la pena es de 22 a 26 años de cárcel. ¿Pero cuál es la siguiente etapa? En este momento el caso deberá pasar a sorteo ante un tribunal penal y el tribunal en su momento deberá señalar día y hora a fin de que tenga lugar la audiencia de juzgamiento de estos dos ciudadanos. La parte acusadora argumenta que el agravante procede por haberse aprovechado de ser un funcionario público para perpetrar el delito de femicidio. Germán Cáceres se encuentra recluido en la cárcel de La Roca, mientras que Alfonso C. con medidas cautelares. Informó Marilyn Jaramillo. La inseguridad, el crimen organizado, el comercio y otros temas se abordarán durante la visita del senador Marco Rubio al Ecuador. El funcionario americano se reunirá con el presidente Guillermo Lasso. El senador estadounidense Marco Rubio visita Ecuador. Este jueves arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Mantendrá diálogos con altas autoridades de gobierno sobre temas como democracia, comercio y sobre todo seguridad. Para poder enfrentar con éxito y sumar esfuerzos contra el crimen organizado y el narcotráfico, la mayor amenaza que está viviendo el Ecuador en la actualidad. Así es, la seguridad y el crimen organizado ya presentes en Ecuador desde hace algún tiempo serán esos puntos claves que se tratarán. El funcionario americano mantendrá una reunión con el presidente Guillermo Lasso en el puerto principal. Buscar la manera de fortalecer la seguridad, la prosperidad y la democracia en nuestra región. Y tenemos en Ecuador un gobierno que está comprometido a esas tres metas también. Nuestro papel obviamente es proveer el apoyo. Equipo, entrenamiento, tecnología, lo demás, para que ellos puedan cumplir con esa misión, porque es una misión difícil, es una misión costosa, pero una misión necesaria, que implica la seguridad no solamente de Ecuador, sino de la región, de los Estados Unidos y del mundo. El comercio es un asunto de interés, pues se busca ampliar la oferta de productos a mercados estadounidenses. El Ecuador, como se conoce, es uno de los pocos países de la región que no tiene un tratado comercial con Estados Unidos y estamos trabajando fuertemente para que muchos de los productos
puedan ingresar de manera paulatina y con un trabajo en conjunto. El ministro de Gobierno Henry Cucalón, por su parte, señaló que esta visita supone una clara señal de Estados Unidos a favor de la democracia. Informó Marilyn Jaramillo. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, fue censurado por el Pleno de la Asamblea Nacional. El exfuncionario de Estado no podrá ejercer un cargo público por 2 años. En total fueron 105 votos afirmativos los que marcaron la destitución por incumplimiento de funciones del exministro del Interior, Patricio Carrillo. Otra evidencia de la persecución política es que se pretenda que el ministro asuma las responsabilidades operativas sobre la actuación individual de los policías, tanto en los 18 días del pretendido paro nacional como en el caso Bernal. En concreto, el primer factor que lo llevó este 23 de febrero a juicio político fue la violencia con la que actuaron las fuerzas policiales en octubre de 2019, fecha que el hoy censurado fungía como comandante general de la Policía Nacional. El pez cae por su propia boca. Ordena la utilización de armas, ordena el uso progresivo de la fuerza. Señores asambleístas, nosotros tuvimos la lectura de lo que es el uso progresivo de la fuerza. Es un acto que se da según el evento, mas no bajo orden. Y aún así se atreve en rueda de prensa ordenar el uso progresivo de la fuerza con arma letal. Otros de los motivos que encontraron los legisladores de Pachacutic, Peter Calo y Jajaira Urresta para pedir la censura del exsecretario de Estado fue la crisis de inseguridad, crisis carcelaria y asesinato de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Durante estos hechos, Carrillo ostentaba el cargo de ministro del Interior. Al clamor popular de la gran mayoría de la gente, porque no son solamente dirigentes populistas, como dijo usted, exministro, es un pueblo organizado, un pueblo que clama justicia. Debido a la censura recibida, el exfuncionario no podrá ejercer cargo público alguno durante 2 años, informó Javier Rosero. Mañana se cumple 1 año de la invasión rusa a Ucrania, guerra que ha dejado más de 240.000 muertos y cerca de 14 millones de desplazados. Los detalles aquí en... Lo más destacado del acontecer internacional. El 24 de febrero se cumple 1 año de la invasión rusa a Ucrania. La guerra entre ambas naciones ha dejado más de 240.000 muertos y cerca de 14 millones de desplazados. Desde el inicio del conflicto, los rumores de una tragedia nuclear han puesto en jaque al mundo, que además ha experimentado serias repercusiones económicas como consecuencia de la guerra. Hace 1 año, cientos de misiles llovieron sobre Kiev y uno tras otro acabaron con edificios, plazas, cuarteles y plantas nucleares. Finalmente, Rusia cumplió con sus amenazas e invadió Ucrania. A partir del 24 de febrero del 2022, una serie de masacres y genocidios tiñó de sangre la tierra de ambas naciones. Estamos hablando también igualmente de un poco más de 6.000 muertos civiles. Y estamos hablando también de potenciales crímenes de guerra, ¿no? Cada segundo hay un nuevo refugiado ucraniano, cada segundo. Y esa es una estadística simplemente draconiana que el mundo no lo puede dejar ver. Con su ofensiva, Rusia busca liberar a las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, que desde el 2014 luchan contra el gobierno de Ucrania. Para lograr su independencia, Vladimir Putin no ha dudado en amenazar a Occidente con el inicio de un holocausto nuclear. El conflicto sigue escalando y lejos de poder al año, como bien me hacías la pregunta, de tratar de ver un cese de hostilidades o un vicio de un proceso de negociación, yo creo que el tema se está recrudeciendo más que nunca. La guerra entre ambas naciones ha desencadenado una crisis económica a escala mundial y las afectaciones en mercados internacionales, según expertos, podrían convertirse en recesión en este 2023.
¿En qué ha afectado la guerra? Básicamente en el aumento de los precios de la energía, en el aumento de los precios del transporte, y en ese sentido los flujos de capital desde los países desarrollados a los países en vías de desarrollo también se vean disminuidos. El conflicto en Europa del Este no es ajeno a ningún país del mundo. Incluso Ecuador ha visto seriamente comprometidas sus posibilidades de crecimiento económico debido a la guerra. Hubo una disminución de las exportaciones. Básicamente estamos hablando del sector del banano, del sector del camarón, del sector de las flores. La paz, al parecer, es una ambición lejana, pues las negociaciones entre ambos gobiernos se encuentran suspendidas y todo indica que las bombas seguirán lloviendo por un largo tiempo sobre Ucrania. Informó Álvaro Terán. Un triple tiroteo perpetrado por un joven de 19 años en Florida, Estados Unidos, dejó 3 fallecidos, entre ellos un periodista que reportaba el hecho. Lo que usted va a ver parece una historia de ciencia ficción, pero lamentablemente es un caso que enluta a varias familias. Un joven de apenas 19 años de edad irrumpió en una vivienda en la ciudad de Pine Hills, en Florida, Estados Unidos, y abrió fuego contra una mujer, causándole la muerte. Tras ello, se dio a la fuga y al lugar acudieron varios periodistas para cubrir el suceso. Y cuando uno se encontraba en un informe para su medio, el tirador hizo su aparición nuevamente en la escena y esta vez disparó contra el profesional y su camarógrafo. El primero falleció al instante y el segundo se encuentra con pronóstico reservado. El vehículo no se veía como uno de noticias típico con muchas marcas. Es posible que él lo haya confundido con uno de las fuerzas del orden. En su segunda huida, el asesino se refugió en una vivienda donde nuevamente detonó su arma contra una madre y su hija de 9 años, quien lamentablemente falleció. Finalmente, el infractor, quien registra antecedentes penales, fue apresado por la policía, quien lo interroga para conocer los motivos que lo llevaron a cometer esta serie de crímenes. Tiene un largo historial criminal que incluye cargos como porte de arma de fuego, agresión con agravantes, asalto con arma mortal, robo con allanamiento de morada y hurto mayor. Las autoridades informaron que el aprehendido solo tenía relación con una de las víctimas. Tras concluir las investigaciones, será procesado por asesinato. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro. Se nos acabó el tiempo, amigos. Momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.